Buenas. En esta vuelta estaremos desarrollando en el capítulo de vigas de dos materiales, complementando de esta manera el contenido programático previsto para la cátedra. Entonces, como bien lo habíamos visto en Mecánica de Materiales 1, en cualquier tipo de resolución de un ejercicio en particular de flexión, siempre lo primerito y fundamental que deben determinar es el diagrama de estado. Entonces, para una viga que se encuentra empotrado, deben graficar su diagrama de estado. Entonces, en este caso, como es una viga solamente está empotrada, es sencillo. Entonces, sería 200p en el empotramiento. Esto es una longitud L y donde hay hay un salto de la sección transversal, ya que hay un cambio. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera yo tengo graficado mi diagrama de estado del sistema. A continuación, lo fundamental es determinar cómo se distribuyen los esfuerzos en la sección transversal más solicitada. Entonces, aprovechando de que yo tengo mi gráfico, mi sección transversal, lo que voy a hacer es justamente graficar la distribución de los esfuerzos en esa sección transversal, suponiendo de que la línea neutra está a una distancia m de la fibra superior y a una distancia n de la fibra inferior de la madera. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago eso? Trazo una vertical. Lo que estoy mencionando básicamente es esto, de que a una cierta distancia, esto es m y esto es n. ¿Me siguen? Entonces, graficando la distribución de los esfuerzos serían de esta manera. Así. Y el esfuerzo producto del actuando en el acero. ¿Se entiende? Entonces, como bien saben, el esfuerzo en el empotramiento, debido a las cargas que tenemos externamente, de esta manera tenemos tracción en las fibras superiores y compresión en las fibras inferiores. ¿Se entiende? Entonces, em, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá? Lo que yo veo en una sección transversal es básicamente la distribución de los esfuerzos normales que actúan en la sección transversal. Deben tener en cuenta de que esta distribución de esfuerzos normales realmente es un volumen, ¿se entiende? Al tener un volumen de esfuerzos, yo puedo determinar la resultante de ese volumen de esfuerzo, ¿se entiende? Entonces, donde yo sé con seguridad que las fuerzas que van a estar actuando, que van a reemplazar ese volumen de esfuerzo, estar actuando en el centro de gravedad de ese volumen, ¿se entiende? Entonces, yo tengo actuando una fuerza F1 actuando en el centro de gravedad del volumen positivo, una fuerza F2 actuando en el volumen, en el diagrama de esfuerzo negativo y una 3 que es en la parte inferior. ¿Se entiende? Entonces, efectivamente yo debo verificar de que esto se encuentre en equilibrio. Para ello,
Lo que debo verificar entonces es que esto esté en equilibrio estático. Por ende, debo verificar de que la fuerza sumatoria de la fuerza sea nula. Entonces, tengo que F1 menos F2 menos F3 sea igual a cero. Mi primera condición de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Cuál sería mi segunda condición de equilibrio? Es que mi sumatoria de momentos interno a que sea igual a mi momento externo. Entonces, ¿cómo verifico eso? Tengo que, si yo hago una sumatoria de fuerzas respecto a la línea neutra, en teoría, estas fuerzas que van a ser las fuerzas internas en la sección transversal producen un momento, un par el cual contrarresta al par externo actuando en esa sección. Es decir, que tengo que F1 en este caso tengo en cuenta que es 2/3 de M genera un par más F2 que sería 2/3 de N más el momento ocasionado por F3, que no es más que F3 por la sumatoria no me va a entrar acá, voy a poner acá que es N más el espesor sobre 2 del refuerzo aliado. Y esto a su vez a qué es igual al momento externo actuando en la sección del empotramiento. ¿Me explico? Entonces, tenemos nuestra segunda condición de la estática que debe cumplirse en cada una de las secciones. Pero como nosotros estamos trabajando con la sección más solicitada, entonces igualamos a ese momento externo. ¿Me explico? Hasta ahí no estamos haciendo ninguna cosa rara, es básicamente lo que estamos o lo que veníamos desarrollando en mecánica de materiales 1. Entonces, lo que nos detendremos a determinar en este caso sería hallar las fuerzas F1, F2 y F3, que como bien habíamos mencionado son producto, o sea, son consecuencias son fuerzas, son equivalentes a la resultante del volumen de esfuerzo que están actuando en la sección transversal. Es decir, que yo necesito hallar el volumen generado en esas secciones transversales por los esfuerzos. Entonces, F1 a qué sería igual al volumen, que en este caso es área por profundidad, que en este caso es un medio. ¿En qué altura tengo M? ¿Se entiende? Y tengo como base este esfuerzo, ¿verdad? Que voy a llamarlo de otra manera. Este es un esfuerzo de tracción. Voy a llamarlo esfuerzo 1. A esto le voy a llamar esfuerzo de compresión 2. Y por último, un esfuerzo 3, que también es de compresión. ¿Se entiende? Entonces, esto sería esfuerzo 1, ¿verdad? Entonces, esto que está acá representa mi área por la profundidad, que en este caso es el ancho de mi sección transversal, que en este caso sería 12. ¿Se entiende? Entonces tengo mi tercera ecuación. Luego voy con F2, que no es más que un medio por N por sigma 2 por la profundidad, que en este caso sigue coincidiendo con mi base de mi sección transversal correspondiente al material 1, que para mí yo lo puedo llamar de que es la madera. ¿Se entiende? Entonces esto es 12. Por último, F3 sería igual a qué cosa?
Fíjense, en este caso mi volumen sería solamente correspondiente a esa porción en donde está actuando el esfuerzo. Entonces, mi volumen sería sigma 3 por el espesor del refuerzo por la profundidad, que en este caso es el ancho que yo quiero determinar, que es B. Entonces, tengo mi quinta ecuación. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes se fijan, tienen que ubicar las cantidades incógnitas que tienen, entonces, para poder elaborar las ecuaciones correspondientes. Entonces, si nos dedicamos a verificar cuántas incógnitas tenemos para así determinar la cantidad de ecuaciones, sería una incógnita, dos, tres, cuatro, cinco con el valor de n. Mi momento externo es valor, conozco, entonces tengo 5 incógnitas en las primeras dos ecuaciones. Luego, conozco sigma 1, es la pregunta. Entonces, si ustedes se fijan, sigma 1, yo tengo el valor máximo que puede ser reemplazado en el material de la madera es justamente un sigma de 160. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo imponer en mi ejercicio de que ese esfuerzo positivo de la madera sea 160 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, para mí esto no significa de que sea una incógnita. ¿Me explico? Entonces, sigma 1 es dato para mí. Entonces, no lo cuento como una incógnita. F2, acá sí ya tengo que ver cuál es el esfuerzo que va a corresponder a la madera. Si ustedes se fijan, en mecánica de materiales 1, nosotros teníamos de que el esfuerzo en un material, por decirlo así, 1, era n veces el esfuerzo 2. ¿Me explico? Entonces, si yo quiero determinar el esfuerzo que está actuando en el acero, teniendo este coeficiente de transformación, que lo determino con la relación de, ¿qué cosa? El esfuerzo, perdón, no es el esfuerzo, es el módulo del acero sobre el módulo de la madera. ¿Se entiende? ¿Cómo se interpretaba esta relación? Era que yo quería transformar el acero a la madera. ¿Me explico? Entonces, con esto y con los datos que tengo, yo tengo de que n es igual a 10. Por ende, si n es igual a 10 y yo supongo de que mi pieza en la madera está actuando con su máximo valor de 160, ya que no me indica si esto es positivo o negativo, es indistinto. Yo puedo suponer de que para cada material el esfuerzo que tengo como dato es lo mismo, tanto para la compresión como para la tracción. Entonces, si yo hago de que mi madera también está actuando al máximo en su estado de compresión, esto sería igual a 1600 kilogramos por centímetro cuadrado actuando en el acero. Pero ¿qué pasa? Yo tengo de que en mi acero el esfuerzo máximo permitido es de 800. Entonces, esta combinación no puede darse. Yo no puedo trabajar con el esfuerzo de compresión máximo negativo en la madera. ¿Cómo condiciono mi problema? En viceversa. Es decir, de que mi acero como máximo va a estar actuando con el esfuerzo permitido, que es de 800, mi coeficiente de transformación no varía y yo determino de esta manera el esfuerzo de compresión máximo que está actuando en las fibras inferiores de la madera. Es decir, que el esfuerzo 2 sería o tendría un valor de 80 kilogramos por centímetros cuadrados. ¿Me explico? Entonces, eso lo voy a llevar acá como un dato, sigma 2
a lo sumo puede valer solamente 80 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, volviendo atrás, sería mi esfuerzo. Esto es dato, sigma 1, sigma 2 es dato. Es dato, lo único que tengo como incógnita sería entonces el ancho de mi refuerzo. Entonces tengo 6 incógnitas con 5 ecuaciones. Me falta una sola ecuación de tal manera que yo pueda determinar esos valores, ¿verdad? Me explico. Entonces, como ustedes podrán ver, en cuál otra ecuación disponible que yo tengo sería la siguiente. Yo sé que m más n no es más que la altura de mi sección transversal. ¿Se entiende? Entonces tengo mi sexta ecuación. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Yo estoy volviendo a agregar una incógnita en donde h es también una incógnita. Entonces, escribí una ecuación de más y le voy agregando una incógnita más. ¿Qué otra ecuación podría escribir? Sería que m es a sigma 1 como n es a sigma 2. ¿Me explico? Entonces, haciendo una propiedad de la proporción, aplicando esa propiedad, tengo de que m más n es a sigma 1 más sigma 2, en donde esta suma es igual a h, sigma 1 más sigma 2. ¿Se entiende? Mi séptima ecuación. Es decir, de que con esta relación yo puedo determinar fácilmente en mis ecuaciones con mis incógnitas. Entonces tengo 7 incógnitas con 7 ecuaciones. Yo puedo determinar todas y cada una de esas incógnitas en función a todo este sistema de ecuaciones. Por ende, lo que yo estoy determinando haciendo una resolución de todas las fórmulas sería, voy a estar hallando las fuerzas F1, la fuerza F2, la fuerza F3, voy a estar determinando M, voy a estar determinando N, así como también voy a estar determinando H y el ancho de mi refuerzo delgado. ¿Se entiende? Una vez que yo obtenga esto, yo básicamente lo que estoy haciendo es determinando en los máximos valores de la sección transversal para la cual va a estar soportando la carga externa de 1 tonelada en el extremo libre. ¿Me explico? Ahora, con esto básicamente estamos resolviendo el ejercicio planteado. Ahora, ¿cuál suele ser o fue una confusión no más bien una confusión, sino que fue la falta de verificación de la sección transversal? ¿A qué me refiero? Si ustedes se fijan, fíjense de que hay una transición de sección transversal a una longitud de 80 centímetros a partir del borde libre de la viga empotrada. Es decir, si ustedes se fijan, lo que no hicieron la mayoría es verificar qué sucede en esa sección transversal. Es decir, ¿qué yo tengo en esa transición? Yo tengo que solamente la situación más desfavorable es justamente donde solamente está actuando la madera. Por ende,
Si yo hago un diagrama de la distribución de los esfuerzos en esa sección transversal, tendría esta configuración. ¿Me explico? En donde esto sería también tracción y esto compresión. Entonces, la verificación que debo hacer es la siguiente, que sigma es igual a momento sobre inercia en z, momento en z, por la coordenada y. Entonces, ¿cuál es el momento actuando en esa sección? Es 80 veces P sobre qué inercia. En este caso, como tengo dato que es la sección transversal de la madera, tengo de que es 12 por em, la altura, que es h, que ya determiné en el paso anterior, sería h em, elevado al cubo sobre 12. ¿Me explico? Por la distancia del centro de gravedad a la fibra más solicitada, ya que tenemos una sección transversal simétrica, esto es h sobre 2. Esto igual a qué tiene que ser. Esto debe ser menor o a lo sumo igual al máximo valor del esfuerzo normal o de tracción en la madera, que no es más que 60. Entonces, con el valor hallado en el paso anterior, el valor de H, yo debo verificar de que efectivamente se esté cumpliendo eso en la transición de las secciones transversales. Entonces, este último paso, si no lo hacen, básicamente lo que estarían perdiendo es un 20% menos en la resolución, ya que no están verificando en todas las secciones transversales con mayores solicitaciones. Tengan cuidado con eso. Entonces, básicamente, con esto nosotros estaríamos desarrollando el ejercicio, como les comenté, de vigas de dos materiales. Y eso es todo.